volvemos a transmitir nuestros eventos de los miércoles a las 2 de la tarde. Como ustedes saben, Estratos es el nombre de este espacio y es buscando ver proyectos tanto desde el arte como desde la sociedad civil que hayan estado por un largo tiempo existiendo. Y bueno, hoy tenemos de invitado a Samuel Riera, específicamente interesados en su proyecto Art Brut y bueno, y toda su trayectoria. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias por tenernos acá en tu casa. Un placer. Sí. Bueno, a ver, vamos al directo. Bala. Perdón, me estoy poniendo. ¿Cómo se llama? Queríamos estar seguros que el sonido hoy se oye bien. Gracias a Davidcito, nuestro técnico, y Fabiana, nuestra otra técnica de la imagen. Bueno, vamos a empezar. ¿De dónde sale Samuel Riera? ¿Qué hace? ¿De dónde estudias? Bueno, soy artista plástico, me gradué en el año 1998 de San Alejandro. Después mi trayectoria en el ISA, que aunque muy corta, nada más apenas 2 años. ¿Por qué 2 años? 2 años porque decidí irme. ¿Y eso qué te pasó? Porque en el ISA todo el mundo quiere entrar. Sí, al revés, a mí me pasó todo lo contrario. O sea, fue el primer ímpetu ese de entrar y de esa escuela maravillosa, pero después adentro como ese castillo de naipe que se te cae, ¿no? Y después te deconstruye todo. Pero esa ha sido mi proyección un poco dentro del arte, ¿no? Siempre construyo y deconstruyo permanentemente. Y entonces decidí continuar una carrera solo, o sea, sin basarme en una línea establecida de trabajo. Y decidí también continuar como profesor, que es algo que siempre me había gustado, ¿no? En la parte del magisterio, desde las artes. Y estuve 16 años trabajando en la Academia Nacional de Bellas Artes hasta que ya decidí no trabajar, sí, en San Alejandro, no trabajar más allí y dedicar a proyectos únicamente, Riera Studio como trabajo. Tú entras y sales, vas a darle un poco suave porque tú entras y suave. Así es decir, de Lisa como que, ¿qué fue lo que hizo que se te cayeran esos a mí, yo quizás soy de las últimas corrientes de Lisa ya que aceptaron la estética o la concepción de grupos. En el momento en que yo estaba era la tendencia, ¿no? A unirte a grupos determinados y crear espacios dentro de la cultura. Yo soy de una base gráfica, grabador, donde también desde lo personal, que aunque el taller es importante, y Elisa también lo tenía, ya se estaba perdiendo esa esencia de espacio, ¿no? De trabajar dentro de un espacio, pero de trabajar desde la independencia. Entonces te tenía que anclar a algo. Y yo simplemente no soy parte de eso, en ese momento no pienso así. Y continué, preferí aislarme, creí que no iba a aprender más, simplemente no me iba a aportar absolutamente nada. Esto es un criterio muy personal, no tiene nada que ver con el sistema educacional, que aunque lo puedo cuestionar y eso, pero bueno, desde mi punto de vista preferí mantener mi carrera solo desde mi propia experiencia, no desde una experiencia educada o inculcada. Y bueno, nada, hoy estoy aquí. Ven acá, a ver, sucede que hay como un prejuicio contra los artistas que no son graduados de Lisa. Sí, le he padecido de ese prejuicio. ¿De qué va ese prejuicio? ¿Por qué tú crees que existe este prejuicio? Bueno, es un prejuicio incluso internacionalmente. Evidentemente Lisa es una escuela que ha ganado prestigio internacional. Y de ahí vienen que otros espacios, tanto de museos como galerías, entiendan que el artista graduado de la institución es únicamente el verdadero. Es una cosa que siempre ha estado en contraposición conmigo y que he tenido como esa piedra constante, ¿no? No pienso, gracias a Dios, creo, como las instituciones culturales o como las propias galerías o coleccionistas. Yo creo que hay todo un arte que se crea desde la periferia que tiene tanta validez como que se crea en las academias o en las instituciones como el instituto, que ya es una academia también, porque digamos desde la conducta establecida es una academia. Entonces, bueno, preferí esa parte solo, que me ha costado. Me ha costado mucho más tiempo, me ha costado mucha más dedicación, de que entiendan el proceso de trabajo de uno, de entrar a los perfiles del arte contemporáneo. Y bueno, ese es el riesgo que uno corre cuando está en una carrera solo, ¿no? Voy a hacerte una pregunta. El 349, no vamos a hablar de esto, pero el 349 habla de intrusionismo, el intrusionismo profesional.
¿Tú crees que de esto también, por ejemplo, o sea, cómo tú ves esto con respecto a personas con las que tú trabajas o a ti mismo, que no te graduaste de Lisa, o personas con las que tú has trabajado que no son profesionales del arte? Ese es un criterio únicamente institucional, o sea, es un criterio que se basa desde la institución cubana, no desde el mundo del arte a nivel internacional. El mundo del arte a nivel internacional opera de disímiles maneras y es tan amplio, abierto, diferente en todo sentido de la palabra y al revés. Yo creo que la diferencia es lo que marca la verdadera pauta. Aquí todo tiene que entrar dentro de ese conjunto institucional, basado en una regla, en una estructura, y entonces ahí es donde yo rompo con esa realidad. Los artistas, el proyecto que yo trabajo, que es Artbrut Project Cuba, demuestra que la realidad 349 no es lógica, porque se basa en el principio de un arte, digamos, libre, un arte de una disposición muy personal, que tiene otras cualidades determinadas, pero que igual es tan válido, igual es tan fuerte y tan legítimo como lo puede ser un arte creado desde las instituciones. Yo creo que también ese intrusionismo también es una fórmula estrecha del pensamiento en materia cultural, porque un artista tiene la disposición de cambiar de estado o de hacer en el momento en que entienda conveniente. Hoy hago plástico, pero mañana puedo hacer música interpretativa a través de los medios, y no quiere decir que estoy afectando la música, al revés, estoy enriqueciendo con otros valores, otros patrones el espacio del arte. Verlo de esa manera evidentemente es una fórmula estrecha, no es para nada razonable. Yo nunca estuve de acuerdo con esa estructura de pensamiento. Es una estructura de tipo legal que ya te digo que únicamente tiene base en este contexto. Fuera de Cuba, eso no tiene ninguna... Te encuentras artistas reconocidísimos que fueron abogados primeramente, que fueron matemáticos, que fueron... Incluso uno de los artistas más importantes era de danza y se metió a hacer artes plásticas, es decir... Ciertamente... Hoy tiene un perfil, el artista tiene que tener un perfil amplio, porque evidentemente tiene que hacer carrera en todos los medios. Si te quieres incluir dentro de una escena internacional, tienes que aprender de mucho. Como mismo hablas, tienes que aprender de leyes, tienes que aprender de cómo se maneja una galería para poder tratar con el galerista. No sé, el artista ya que está basado únicamente lírico, escondido, apartado y que no está dentro de la realidad, es otro modelo, pero que se sufre. El artista de hoy tiene que ser amplio en todo sentido, no únicamente... Vamos para atrás de nuevo. Está bien. No te gradúas de Lisa, decides que te vas de Lisa. ¿Qué haces? Bueno, decido que me voy de Lisa, algo que todo el mundo queda como... Porque, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Lo lograste entrar? No es que te votaron. No, absolutamente. Incluso a mí me llamaron cuando ya estaba trabajando en San Alejandro. Yo te dije, decidí irme hoy del instituto. Fue un enero, terminando las vacaciones de Navidad, que había una larga vacaciones de Navidad, que algo que yo estaba en contraposición porque yo quiero aprender, necesitaba y todavía no había empezado el curso escolar. Bueno, decía, no, ya, esto decidió. Me voy para San Alejandro, pido trabajo. Y entonces entro a 8 y pico de la mañana como ayudante de taller, y a las 12 ya era maestro. Fue una cosa muy rara, pero bueno, yo tenía todo, fui alumno de Belkis Ayón, una importante artista, por tanto mi background en conocimiento con relación a las artes gráficas es importante gracias a ella. Se lo debo mucho en su trabajo. Tengo otros buenos maestros también de artes gráficas, yo creo que todos aportaron una parte importante, pero Belkis Ayón, evidentemente... ¿En Elisa Belkis? No, en San Alejandro. O sea, la parte técnica de la enseñanza gráfica, Belkis fue una excelente maestra. Y con todo ese background pude hacer muy fácil el recorrido desde el arte en la parte técnica. Después fueron otros valores a nivel artístico que había que aportarle y que bueno, con la experiencia uno lo va ganando. Y entonces bueno, me llaman del Instituto Superior de Arte, porque ya me había ausentado mucho tiempo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué sucedía conmigo? Pidiéndome en la secretaría una información y bueno, nada, eso fue impactante. Y dice, bueno, ya decidiste, ¿qué vas a hacer? Y yo, sí, ya me quedo como maestro. ¿Pero estás seguro? Sí, estoy seguro, ya me quedo aquí, no voy a continuar en el instituto. Y entonces, bueno, fue así. Pero no, me queda ese amor también. Siempre la universidad te queda como esa cosa sabrosa del espacio, de la riqueza que tiene el instituto. O sea, no voy a sacarle... sí, porque no es así tampoco. Pasaron buenos momentos también en ese tiempo que estuve en el instituto.
sin duda. Bueno, entonces, ¿cómo tú llegas a esto del Art Brut? Ajá. O sea, Bueno, tú eres artista, tú haces su obra, podías haberte dedicado a ser un artista que se dedicara a su carrera simplemente como artista individual, sin embargo empiezas a trabajar con el Art Brut. Bueno, yo antes ya empiezo a chocar con las metodologías, digamos, de tipo de arte, ¿no? 16 años de experiencia en el magisterio te da mucho para crear, pero también subvertir los propios procesos que a veces se imponían. Yo no fui del maestro, digamos así, no se me exigía una imposición de tipo académico, yo era muy libre en el proceso de creación a nivel metodológico, cosa que era fácil de aportarle a los estudiantes, riqueza, pero había ciertos límites que evidentemente te ponía ya la técnica, por un lado, y la escuela con sus propios perfiles. Entonces eso ya fue entrando en contrapunteo con la realidad mía de ver el arte o cómo estaba evolucionando el proceso artístico. Una de las cosas era no poder incluir, por ejemplo, el videoarte o no poder incluir el cine documental dentro de la propia escuela cuando ya muchos artistas, otra vez más, estaban haciendo ya este tipo de arte. Y entonces hubieron muchos impedimentos. Yo me empiezo a estudiar los perfiles periféricos donde se estaba trabajando el arte y ahí es donde doy con Espacio Aglutinador como una experiencia de trabajo que ya lo conocía, pero nunca había estado directamente ligado. Mi conexión con Sandra fue una cosa muy mágica, porque ella es una mujer que, aunque no es profesora, es muy metodológica a la hora de conducirte, de enseñarte, de verdad que tiene una dulzura, es muy generosa en todo sentido. Y entonces ella empezó a aportar ese bichito, yo empecé a ver a todos los artistas que estaban alrededor de ella. Ya ella estaba trabajando con artistas outsiders. Sí, ya de alguna manera, que eso es otra parte de la historia del proyecto, hay que hablar de Sandra también dentro del outsider. Ella fue una de las que primero visibilizó este mundo, que aún no se llamaba así, pero ella lo tenía. En ese momento se le daba el criterio de arte alternativo. Desde la alternatividad todo se justificaba para que estos artistas se incluyesen, que estaban apartados, porque algunos de ellos tenían características personales, de conflicto a lo mejor, pero ese era el interés, es la parte rica y diversa de todo este mundo que en Sandra, en el Espacio Aglutinado, se concentraba. Y ya eso lo fui bebiendo. O sea, a mí me interesaba siempre ayudar en visibilizar esa forma de expresión y que creo que era válida. Lo que había que tener la metodología para entender a este grupo social de artistas. Y es la parte ya de que empecé a captar grupos de personas con ¿Y tú trabajas con un grupo específico? Por ejemplo, el Art Brut y el Outsider pueden ser... Hay sus subgéneros dentro de esto. ¿Qué subgénero tú trabajas o con qué grupo social trabajas específicamente, o si es con todo? Nosotros nos vamos a la corriente original de la Brut, creada por Jean Dubuffet, donde definió que ese artista creativo, mágico, con una expresión auténtica, radicada en personas apartadas de la realidad. Él empieza a clasificar en un periodo, pues a él le tomó más tiempo que a mí, él empieza a clasificar en un periodo de este tipo de artistas, y entonces los define como los apartados, los que están apartados de la realidad, los que padecen de algún tipo de enfermedad mental o algún trastorno genético que genere una condición hacia el arte, las personas bajo prisión, los que se llaman visionarios, que por ejemplo tienen una relación de algún fallecimiento, de algún familiar, y que tienen de momento los espíritus vienen, pero eso tiene un perfil psicológico muy bien conocido. Están los que han sido abducidos, que creen que han sido abducidos por naves espaciales, que yo ahí no me meto, porque me meto en el sentido me interesa, pero no me meto en discutir, porque yo creo en la propia existencia de un mundo fuera de la Tierra, y creo que hay vida, por supuesto, apoyo esa tesis, pero como no lo he comprobado, bueno, entonces, y por último, que es el ser humano común, que es un individuo que no tiene ningún tipo de padecer, pero la realidad social es tan fuerte, opresiva, que decide apartarse y tiene una condición ermitaña. Entonces, todos esos perfiles nosotros de alguna manera nos enfocamos. El outsider art, ese término angloparlante, es impuesto desde un inglés, y los americanos, desde el mercado, digamos que lo amplifican un poquito. Entonces los americanos ya empiezan a incluir el folk art, que es para nosotros el arte popular, lo empiezan a incluir también dentro del outsider art, porque muchos de los artistas folclóricos norteamericanos tienen esta forma o conducta de vida
Y nosotros en nuestro perfil, digamos en Cuba, también hemos tratado de clasificarlos de esa manera, aunque no tocamos, digamos, ni el arte naif, ni el arte popular, ni el arte primitivo. Que antes, digamos, que apareciéramos, todo eso era un mismo batido. Nosotros empezamos un poco a marcar las líneas de pautas de diferenciación para poder entender un poquito más estos mundos que hasta ahora, hoy no se consideran ni siquiera dentro de las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, como es el arte popular, uno que otro cuadrito de vez en cuando pone. Pero tenemos un grupo social de artistas que son artistas populares bien fuertes, con una carga bien dura de arte, pero no están incluidos, por ejemplo. Y por ejemplo, hablas del Museo de Bellas Artes, de no tener esta... ¿Cómo ha sido la recepción de este proyecto por parte de las instituciones? Bueno, las instituciones son reticentes. Estoy hablando de dos tipos de instituciones. Estoy hablando de las instituciones culturales, las que tienen que ver con el Ministerio de Cultura, y las que están relacionadas, digamos, al campo de la ciencia, digamos, hospitales o otra cosa. Yo creo que son dos perfiles que desconocen de esta realidad. Quizás esté ligado al proceso educacional cubano, que tiene un perfil, digamos, desde la conducta socialista de pensamiento, donde supuestamente esta realidad social ya ellos la han curado. Pero nuestra sociedad todavía tiene un modelo de artista diferente, un modelo de artista que hay que trabajar con ellos, no tan solo apoyarlos de su arte, sino también desde lo emocional, desde lo familiar, porque están marginados, apartados, excluidos hasta dentro de la propia cultura. Nuestro proceso institucional es de poca investigación, siempre digo el tema, porque son pocos los especialistas que, digamos, van hacia los espacios, a donde están los artistas, para tratar de visibilizar su proceso de arte. Casi siempre se espera que el artista venga hacia donde está él, y no es así. Eso es una mala conducta, y yo creo que por eso estamos perdiendo mucho de la historia de nuestro arte, un arte realmente nativo, sin influencias que están haciendo dentro de Cuba, que existe dentro de Cuba, con una influencia a nivel social de base. Cuando hablo de base, hablo de todo del estrato más popular, por decirlo de alguna manera. No vamos a hablar de otros aspectos como bajo, no vamos a dejarlo así. Pero que ellos que forman parte de ese mundo y que marcan pautas ya dentro de esa realidad. Y deja hacerte una pregunta. Estabas hablando de que a veces no querían ni siquiera hablar de eso porque tienes que lidiar con los médicos, tienes que lidiar con las instituciones culturales. ¿Cómo tú has negociado, digamos, que se entienda que estas son realidades que existen tanto para los médicos como para las instituciones culturales? Y bueno, ahí me puedes hablar también de que si tú trabajas, por ejemplo, el arte como terapia, o sea, ¿cómo ha sido ese proceso para entender que, bueno, cuando tú dices que hay una persona con esos problemas y aquí no pasa nada, pues no, ese dato no es Ha sido cómodo? Mucho trabajo, pienso, ha sido mucho tiempo de empeño, dedicación, de tratar de... Nos desgastamos mucho en producir panfletos, papeles, recortes, trabajar con relación a los medios, mucho de promoción para poder tratar de educación social. Tenemos una comunidad que ya está educada desde esa realidad, porque todos saben de lo que estamos haciendo y de lo que estamos trabajando, y ya la comunidad a veces, antes yo tenía que ir a buscar a este sujeto social, ¿no? Digamos, porque hasta que el momento no llegamos, ellos no son artistas, o sea, no se definen ellos mismos como artistas. Pero ellos saben que hacen algo que está relacionado, puede que no esté relacionado al arte, producen mucho, pero desconocen que eso tiene un valor. Y la familia también desconoce de ese valor. Es la primera, digamos, que empieza a marginar al artista. Entonces cuando llegamos, potencializamos, inspiramos en el sentido, no modelamos en la forma de pensamiento, porque eso no nos metemos. Nosotros creemos en esa realidad y la que ellos producen. Nosotros únicamente hacemos el intermediario de visibilizar esa realidad en los medios y, digamos, de apoyarlos con materiales que hasta ahora, digamos, normalmente le cuesta mucho trabajo, pero siempre cuidamos también de que los materiales sean los más justos. Bueno, entonces toda esa campaña que hicimos al principio, después se nos revirtió en algo positivo, porque la comunidad empieza a decir, te conozco a este otro muchacho, mira, trata de ver a este. Entonces me llaman ya por teléfono y entonces enseguida alquilo un auto y voy hacia donde está ese artista. Pero la gente, a ver, me pregunto si la gente que hacen arte pero no saben que están haciendo arte o nunca han ido a un museo o tal, ¿cómo recepcionan el hecho de que están haciendo arte? No lo recepcionan como arte. Exacto, ya. Recepcionan que lo que hace es un papel, ese garabato.
así te hablan de una forma muy peyorativa. Eso era de más su bien misma producción. de la familia de la producción casi siempre este artista esconde sus trabajos. Los guarda a veces en rollitos debajo de la cama. Es muy interesante cuando tú visitas su espacio, que puede ser una habitación muy pequeñita, cómo tienes tú que ir buscando, ir husmeando, ir olfateando dónde lo guardaste, dónde lo tienes, y a veces están debajo del colchón. Cuando levantas ese colchón, así mismo, lo hemos encontrado, en rollos guardados, muchos dibujos, muchos, cientos de dibujos. Entonces cuando empiezas a ver, empiezas a decir, wow, pero ¿y esto? Ya él empieza a darle una categoría. Recuerda, es un sujeto social apartado, la familia, digamos, limita mucho su aspecto de exteriorizar, y entonces, bueno, él lo único que tiene es su habitación. Entonces cuando tú llegas ya, te redimensionas todo eso y ya le empiezo a educar a la familia sobre esta realidad. La familia empieza a entender y ya le empieza a dar un valor. Lo que hace es redimensionar al individuo. Entonces ya, bueno, va saliendo. Pero a ver, esto pudiera ser, digamos, hay muchos artistas en Cuba, Sandra incluida, Sandra Ceballos, otros, que han estado interesados en el arte de outsider o el arte naif, ya hicimos la distinción. Sin embargo, tú te metiste de lleno a esto y lo formalizaste, es decir, tienes un espacio, le has puesto nombre al espacio, te has dedicado a promoverlos a ellos. ¿Por qué te interesa hacer eso y no como tenerlo de hobby? Porque tú eres artista. Es decir, ¿cómo se ha afectado tu trabajo también con respecto a todo esto? Y háblanos un poco de eso y también explícanos qué beneficios trae esto para las personas, si ustedes venden las obras, ¿sabes? Bueno, al principio cuando abrimos en el 2012, la idea no era relacionada a la Brut, sino habíamos hablado del arte periférico. Ya yo estaba trabajando con otros artistas jóvenes, algunos habían sido egresados de San Alejandro, y que no era interés para ninguna galería, ningún espacio. Entonces había que ayudar. Yo inspirado, una vez te comenté, de todo lo que aglutinado ya venía haciendo. Y ese sentido de cooperación que ya Sandra y yo habíamos trabajado. Habíamos hecho un proyecto aquí que se llama La Bodega Paquito. Sí. Y entonces esa primera experiencia fue muy buena, lo cual nos dio enseguida, me dio mucha energía. ¿Qué fue la bodega de Paquito? Paquito, bueno, fue un espacio, agarramos la bodega, una bodega común, corriente, de la que se venden leche en polvo y arroz y todo lo demás, pero esta vez decidimos vender arte contemporáneo dentro de la bodega. Sandra, con su nivel de convocatoria, armó un grupo grandísimo, entonces todos tenían que ponerle precio de bodega a las obras, lo que se pusiera ahí, y se iba a vender. Iba a ser el primer mercado realmente cubano, digamos, hablando, si hasta ahora creemos que existe un mercado cubano, pero no creo que es así. O sea, un mercado que se basa en un precio exterior no es un mercado cubano, es un mercado para afuera. Entonces, disponer una obra que tenga un acercamiento hacia el poder monetario del individuo común, eso ya pone en juego muchas cosas. Y entonces, bueno, los artistas los obligamos, realmente los obligamos, porque fue muy fuerte algunos que no querían bajar sus precios, pero tenían que hacer. Entonces, si no puedes participar. ¿Y en qué año fue esto? Eso fue en el año 2008, 2009. Y entonces todos se pusieron ahí. Tenían únicamente, primera prioridad tenían los vecinos del barrio, los que eran de la libreta de esa bodega, a comprar ese arte. Y después las personas que se acercaran al evento. Y los últimos, los coleccionistas. Esta vez invertimos el proceso. Los últimos, lo que quedara, ya, si lo quieres comprar, compra. Entonces el arte se vendía por libra o se podía vender por corte. Había varias maneras. ¿Y si podías cortar la obra? Sí, no te fue dinero. Muy interesante cuando quisimos vender un cuadro a los 5 euros. No sabíamos si venderlo por cabeza, por libra o por la... Pero bueno, se vendió completa la pieza y fue muy interesante. Ven acá. Bueno. Tú llegas, por ejemplo, tú has tenido, nos manda una pregunta un señor que se llama Benítez. Déjame ver, espérate. Se nos llama Jesús Benítez, nos manda la pregunta que dice: ¿cómo se define en Cuba Art Brut y Outsider? Ya más o menos lo hablaste, pero quizás sí, no lo el término realmente no hay un término en español para Art Brut, porque se traduce a arte marginal, pero nosotros consideramos que arte marginal ya es peyorativa la palabra. Definir algo marginal no es lo mismo arte marginado que arte marginal, ¿no? Había que ver esas dos relaciones. Y hasta que no aparezca un término que a quien lo cree,
mantenemos la corriente pura, que es francesa en este caso por el Abruch, y el término outsider por la libertad. ¿Qué historia tiene eso? ¿Qué historia tiene este tipo de práctica? La historia comienza desde el 42, después de la Segunda Guerra Mundial. En la Europa desvencijada, una crisis total, vienen muchas personas, se empiezan a retirar exmilitares a los hospitales psiquiátricos. La historia va más allá, incluso más allá de la modernidad, porque ya existía los hospitales psiquiátricos, ya habían, digamos, directores que eran psiquiatras que tenían colecciones prestigiosas ya, y se empieza a acumular. Dubuffet empieza a recorrer el mundo y empieza a darse cuenta de estas colecciones que ya existían. Digamos, la primera ruptura no viene con la modernidad, yo creo que viene con el Abruch, lo que no se había inventado el término. Pero ya habían artistas con un nivel de creación, un nivel de ruptura muy importante, que únicamente estaban dentro de esas colecciones privadas en hospitales. Y Dubuffet lo que hizo fue recolectar este grupo de personas y ponerlo en la colección de Lausanne, ¿no? En Suiza, que ni siquiera fue Francia quien le dio la oportunidad, sino fue Suiza, en ese sentido. A ver, ¿tú conoces de otro tipo de experiencias a otros países? Tengo entendido que fuiste a Venezuela. Sí. A ver, explícanos un poco por dónde va eso. Sí, Caracas, volvemos un poquito más para atrás, estuve en Caracas. Tú más para adelante, pero no, tengo muchos temas, tela por contar. Caracas fue una experiencia muy buena. Yo marcho a un proyecto. ¿En qué año? Eso fue en el año 2008, de 2008 a 2010. Marcho a un proyecto de trabajo que estaba relacionado a la misión cultura. Algo que lo hice de una forma inconsciente, realmente no tenía un motivo específico. Aparece la oportunidad y soy de los que me embarqué en ese bote, buscando otra realidad, buscando vivir una experiencia fuera de Cuba incluso. ¿Tú habías salido antes de Cuba? No, sí, a México, estuve en México, en Costa Rica, pero eran viajes de días, corticos. No había tenido una experiencia de vivir una realidad como emigrante, ¿no? De alguna manera se puede decir. Vivir 2 años fuera ya es una forma de vida, ¿no? Y entonces, bueno, al principio yo, como artista y como gente que trata de choqué mucho con los instructores de arte, choqué mucho con sus experiencias de trabajo. No voy a tocar el tema porque cada uno hace lo que entiende, pero algunas cosas que no entendía o que no comprendía que se estaban haciendo bien o algo así en materia cultural. Yo no soy de los que me impongo, no tengo esa característica. Yo me gusta más ir poco a poco y tratar de hacer mis aportes, pero con suavidad, no imposición, y esta herramienta a nivel político entiendo que necesitaba ellos de esa imposición. Bueno, nada, a mí me mandan para un centro que creo yo que era con la intención de que yo regresara después a Cuba, porque pensaba que me asustaba o me asustara o algo así. Y se llama este centro Negro Hipólita, que fue el Santo Grial que yo lo definí después, ¿no? Era un centro de atención para personas con alto índice de drogadicción y situación CAI. Ese centro estaba compuesto por un grupo de psicólogos terapeutas muy especializados. No tenía un perfil nada político, o sea, el proyecto no tenía ese carácter. Era un perfil únicamente social. Algo que me fascinó, porque había que trabajar con la gente directamente. Venezuela tenía o tiene un alto índice de drogadicción de personas con drogas muy alta, y hay que hacer un trabajo social. Fue fuerte al principio, pero se hicieron muchos aportes. Ahí aprendí la herramienta, digamos, terapéutica. Ahí aprendí la herramienta de trabajo, a perderle el miedo a trabajar con el individuo. No el artista que está siempre desde una posición especial o que nos sentimos que estamos elevados. No, hay que bajar, hay que tratar con el individuo, hay que atenderlo, hay que ayudarlo a curar si es necesario. Y cuando hablo de curas, eran curas bien duras en muchos sentidos. Literalmente, físicamente. No estamos hablando de curas emocionales o psicológicas. Habían curas donde habían que ayudar al paciente a raspar la pierna porque tenía gangrena. Era la realidad. Entonces, bueno, eso te llena de una fibra emocional y te suaviza un poco como ser humano. Con mi retorno a Cuba me di cuenta que tengo una realidad social a la cual hay que seguir trabajando. O sea, yo pensaba que era un país arreglado, o sea, en ese sentido, ¿no? Esa realidad, y veo que no es un fenómeno ni siquiera que se pueda arreglar permanentemente. No, es que la realidad social hay que trabajarla constantemente. O sea, con el individuo hay que trabajar así, una y otra vez. No es hoy por un proyecto, no, es una realidad permanente. Y entonces, bueno, eso fue lo que empezamos a hacer.
De ahí es cuando ligamos la experiencia, digamos, de artista, del Art Brut, ahí se le empezaron a ligar todas las cosas y bueno, cuando nace Art Brut Project Cuba, ¿no? Esa experiencia de trabajo. Que háblame un poco de tu manera de ver el arte como curación o el arte terapéutico. O sea, hay una tendencia de arte como terapia también. Sí. Muy vilipendiada también Sí, por los exacto, artistas. exacto. ¿Y cuáles son las cosas que te parece que funcionan y cuáles no? Porque igual... Sí, mira, nosotros siempre decimos que no hacemos arte terapia, porque la función del arte terapia, digamos, modula la conducta del pensamiento del individuo, porque se hace con ese fin. O sea, una persona que a veces carece o que tiene necesidades de atención sobre aspectos psicológicos, hay que darle experiencias, digamos, de trabajo, ¿no? Con el artista Brut no, con el artista Brut no hay que darle esa experiencia, ya la tienen, porque eso es una actitud muy personal, por eso decimos el santo grial, ¿no? Es la cosa del talento empírico, de esa realidad que te viene porque te nace con ella. Entonces tú no puedes modular ese pensamiento. Y si lo modulas, lo corrompes. Así, esa es la palabra, corromper. O sea, tú no puedes a un artista bruto decirle, no, no hagas esto, hazlo con otro color, porque es una forma de eliminar la experiencia pura, de eliminar su arte natural. Entonces, el arte terapia, desde el perfil de la Brut, no es muy bien visto, porque entran a jugar otros factores y digamos tienen en personas, hay talleres, hay ateliers como se llama a nivel internacional, que tienen este tipo de atención, donde el especialista, que muchas veces es artista, siempre incide un poquito en el criterio del artista. Yo siempre he tratado de no apartarme. Yo soy, cuando llego delante de un artista bruto, yo me convierto en un espectador más. Yo visibilizo su propia realidad, lo que trato es de que él siga haciendo lo que está haciendo, seguirlo inspirando desde su propia realidad. Y cuando lo apoyamos en materiales, lo apoyamos con los materiales que él viene usando. Si él necesita por alguna razón algo diferente, bueno, ya es su decisión. No es algo que yo le aporté. Nosotros a veces hacemos como que no te voy a dar libros de Art Brut para que veas. O sea, esa experiencia dentro del arte contemporáneo que los alumnos siempre se la pasan viendo revistas, entonces nosotros hacemos un arte de catálogo, no. Eso no lo tiene el artista Brut. Pero cuando es un artista Brut fuerte, tú le puedes mostrar cualquier cosa y no le interesa. Porque es muy seguro de sí mismo. Entonces ahí empiezan a marcarse sus pautas, ¿no? ¿Cómo? Entre la arte terapia y la... Para gente que no está acostumbrado a este tipo de arte, ¿cómo tú puedes cualificar qué cosa es buen Art Brut o mal Art Brut o más interesante o menos interesante? O si esos son categorías que funcionan, pero igual puede que no funcione así. ¿Cómo tú puedes distinguir? No solamente porque mira, por ejemplo, aquí estamos viendo distintas obras y claro, tienen como su lenguaje cada uno, pero ¿cómo se puede crear una especie de categorías de esto está mejor, esto está... O sea, ¿cuál es la calidad? ¿Cómo tú sabes? Muy buena pregunta. Eso es todavía una discusión dentro de... que ya la tiene el arte contemporáneo. O sea, ¿quién modula ese gusto estético, no? Si son los curadores, son los marchantes, son los coleccionistas, ¿no? En fin, hay un juego ahí entre todos. Lo mismo puede pasar el día de mañana con el Art Brut. Ya porque cuando caen en pleno mercado, ¿no? Lo que más nos interesa a nosotros, en este caso, es ver esa experiencia de arte y de la manera en que nosotros tenemos arte que son muy chiquiticos, hechos en dibujos, pero que es de una persona que está totalmente espástica. Cuando digo espástico, que no tiene movilidad, no tiene flexibilidad en su movimiento, y de la manera en que lo produce. Digamos, los resultados a nivel estético, si te evalúo desde la academia, no son los mejores. Pero digamos, la intención emocional es tan alta en ese individuo, que a mí ya me convence. Porque no hay que tener un resultado afectivo, sino hay que tener un deseo de hacerlo, de producirlo, que esa es la base importante. ¿Entiendes? Entonces todavía ese es un juego, como todo, que llega al mercado y empieza a definir criterios. Después, qué es mejor, qué no es mejor. Para mí, simplemente la actitud es una base importante. Después en el camino, él puede tener chance de crecerla o no, eso es su realidad. Y el tiempo es lo que va a disponer de eso. Yo ahí no me meto, porque eso es una realidad pura de mercado. Eso
No, pero bueno, también escoges. Sí. Cuando tú vas a casa de un artista... No, yo trato de tener una percepción, que... yo trato de tener mi propia percepción, pero por supuesto yo hago una selección muy personal en ese sentido. Aunque siempre evalúo todo su trabajo. No es algo que yo me limite. A mí me fascina todo, pero hay que... Hay otros casos anteriores como el de Antonia Ariz, por ejemplo, donde ella, siendo una artista consagrada, digamos, decide retirarse por censuras que tuvo, etcétera, y ella empieza a trabajar en Juanelo con los niños. Y es realmente un arte como popular, ¿no? Que ya hablamos la diferencia entre arte popular y arte bruto. ¿Qué otras experiencias en Cuba tú conoces? Además de la de Sandra Ceballos, la de Antonia Ariz, por ejemplo, que bueno, viene de otro lugar, pero también crea este tipo de... ¿Tú conoces? Bueno, no. Experiencias sobre este campo son muy pocas. Ni siquiera, por ejemplo, la Casa de Cultura, Ministerio... Nada, Mira, nosotros... Bueno, ¿qué sucede? Las casas de cultura tienen un perfil de trabajo que construye ya una realidad. Y está más ligado al perfil institucional o de nuestra cultura, que modulamos todo el pensamiento. A veces no entendemos al artista popular, que llega, ese sí llega a las casas de cultura, porque ese artista tiene el ímpetu, tiene la necesidad de ser reconocido. Llega a la casa de cultura, pero no creemos en su forma de trabajo. ¿Qué le damos? Clases de arte. Le empezamos a enseñar anatomía. Y ahí empezamos a educar el pensamiento. Entonces perdemos un talento empírico natural que tiene un proceso de desarrollo innato, donde el cuerpo y la figura a lo mejor son de manos extendidas, pero hay que dejarlo porque eso es su forma de hacer, respetarlo. No, queremos instrumentarlo, queremos educarlo, y ahí perdimos. Entonces eso pasa con la casa de cultura. Lo mismo a veces pasa con los talleres de arte terapia, que ahora están desaparecidos por la crisis económica, pero desde hace mucho rato. O sea, hay ausencia de esta atención sobre las artes visuales, requiere mucho material, requiere mucho trabajo. Y entonces, bueno, es por ahí, hay ese bache, ¿no? Digamos, de trabajo. ¿Y tú has sentido que en algún momento te han tratado de instrumentalizar tu trabajo? Las instituciones, el gobierno, o no sé, o otras personas, curadores, o... ¿Has sentido que han querido ese trabajo que tú haces, digamos, de una cosa más afectiva, más personal, más hasta íntima, digamos, ¿no? Con el artista? Si eso se ha tratado de manipular o se ha tratado de instrumentalizar. La manipulación y la instrumentación no, porque entender este perfil lleva trabajo y eso requiere mucho tiempo. O sea, lo que digamos es que esta realidad choca mucho con el arte terapia, que está muy instaurado desde los perfiles, digamos, de la ciencia, ¿no? Del trabajo ya de la psicología o la psiquiatría, y piensan que vamos a remover muchas cosas, pero digamos no, lo que simplemente no lo quieren observar, no quieren ver esto que es un método también. Hemos tenido algunos artistas que han pasado por el Instituto Psiquiátrico de La Habana y cuando llegan, enseñan su proceso de trabajo, lo primero que le dicen es que no trabaje. Algo que estamos en contra. Yo creo que el arte es una fórmula de expresión necesaria en ellos, por tanto tú no le puedes decir que no trabaje. La acción de negar el hecho de trabajar, el hecho de hacer, ya irrumpe con ellos en su energía. Entonces que es como una bomba en tiempo, ¿no? Esa bomba de tiempo, si tú la sigues cargando, revienta. ¿Tú crees que traer a estas personas que tienen como un espacio vital muy específico, muy caótico, muy intenso, al mundo del arte los limpia un poco? No. Okay. El mundo del arte tiene que ser más comprensivo, que ese es otro de los trabajos que hacemos, sensibilización. ¿Tú tienes? No, es muy complejo el mundo del arte. Hemos tenido, por ejemplo, artistas como uno que trabajamos que se llama Carlos García, que hemos hecho experiencias de apertura, opening en la casa, y cuando se hacen los openings terminan gritando eufóricamente porque las personas solamente lo saludaron en el primer momento y no siguen hablando con él. Él no entiende la dinámica del arte. La dinámica del arte frío es ese que cuando tú entras a la galería saludas al artista y sigues de largo a ver las obras, a beberte tu trago. Pero él no entiende eso, quiere seguir hablando porque necesita sociabilizar. Entonces ahí hay un problema. Entonces ¿qué tenemos que tener? Es un público, espectador, que pueden ser artistas o no, pero que sean sensibles y que le dediquen un poquito de tiempo a la atención, simplemente al ser humano. Pero bueno, eso hay que cambiar la sociedad para poder
¿Y tú has tenido algunos de estos artistas que han logrado, digamos, un reconocimiento del mundo del arte? Bueno, sí. Conozco el caso, por ejemplo, de Luisma, pero bueno, tú has tenido... Sí, exacto. Bueno, Luisma se ha hecho solito, ¿no? Luisma se ha hecho solo. Yo digo, pero él pasó por acá también. Luisma fue uno de los primeros artistas con los que nosotros empezamos a trabajar, sin duda. Me acuerdo de una bienal cuando lanzamos el proyecto y lanzamos el espacio. Dijimos, Luisma, eso fue en el 2012. No me acuerdo cuál era el número. Y entonces hice un proyecto que se llamaba Carretilla, donde vendíamos arte en carretillas, porque ya estaban los emprendedores comenzaban esta realidad, salieron las carretillas a la calle vendiendo viandas y cosas, entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a vender arte, jugando también con la experiencia de trabajo de la bodega de Paquito y la relación esta de mercado. Y entonces, bueno, Luisma enseguida fue el que se apareció con su carro de venta de Mickey Mouse, un Mickey Mouse de madera muy chiquitico así, pero aquello era, wow, muy outside. Muy outside, y yo fui el primero que me impactó, ¿no? Pero Luisma siempre ha tenido otra preocupación. Luisma le interesa mucho el impacto, esa obra que impacte desde lo social y que tenga una repercusión mucho más allá. Que a veces dentro, digamos, del outsider, dentro de es siempre la tendencia a recogerse, no al espectáculo. Entonces Luisma está dentro de ese límite, ¿no? Luisma es ese límite de artista, ¿no? Que roza con esas dos realidades. Porque viene una realidad social dura, impactante, y así lo es, y por su manera de expresión con relación a la realidad. Y bueno, otros artistas que sí hemos pasado, que han tenido... ¿Tú crees que todavía él es artista outsider? Yo digo que sí, yo digo que todavía él debe considerarse. Lo que pasa es que quiere probar mucha fuerza. Ya bueno, vamos a dejar a que llegue lo que pueda. Pero para mí es un artista outsider, sin duda. Ha tenido un impacto internacional grandísimo, ha tenido digamos un apoyo de muchas personas que lo han entendido. Al principio no lo entendía, pero hoy creo que cada día más lo entiende, y ese ha sido de gran impacto dentro de su trabajo. ¿Tienes otros casos así como ese? Tenemos el caso de Damián Valdés Dila, que es otro artista, el mismo Carlos García. Estamos hablando de una artista también que salió del proyecto que se llama Miss Lady, que ha pasado por exposiciones bastante importantes a nivel internacional. Estuvo también en Art Basel, ha estado en varias, que como trabaja para una galería internacional, ya su familia es una de las artistas que se pudo despegar, se despega del proyecto y trabaja ya con una galería internacional. No forma parte de Cuba. O sea, Cuba ha tenido representaciones del Art Brut en eventos importantísimos, pero no va representada como Cuba, va representada desde Francia. Entonces, bueno, ni Cuba asume esa realidad. Tenemos un artista con representatividad, con impacto. Ha estado en la feria de Art Basel, ha estado en la feria de Nada en Nueva York, ha estado exhibiéndose en galerías importantes y en museos importantes del mundo, y ya está pertenece a colecciones importantes, pero no se habla de ella en la realidad del arte cubano. ¿Por qué? Porque no asumimos el Art Brut dentro de nuestra experiencia, que es otra cosa también dentro de las universidades. La Universidad de La Habana tampoco ha asumido los estudios del Art Brut dentro de su experiencia de arte. No lo reconoce. Yo creo también que por la falta de información que se tiene al respecto. Entiendo esa realidad, y que los profesores no pueden, digamos, pero hay que trabajar. Nosotros hemos tenido también encuentros con Lázara Menéndez para tratar de incluir dentro de la universidad. Es una persona que ya nos ha visitado, y eso es algún impacto, pero ha tenido que ser así, ¿no? De proyecciones personales para hablar de tú a tú, para ver si tienen un impacto desde la institución, pero todavía no se incorpora. Déjame hacerte una pregunta. Tú me hablas de mucho trabajo, mucho traspiés por el camino, muchas dificultades. ¿No se te ha ocurrido dejar de hacer esto? ¿No se te ha ocurrido parar? A veces tiene... Es el choque ya con el artista. Samuel el que atiende a Brut, Red Studio y todo lo demás, ¿no? La parte administrativa, ya empieza a chocar porque hay momentos en que yo necesito tiempo para mí, y en el momento me suena el teléfono y es uno de los artistas y tengo que darle toda la atención del mundo. Entonces ya el espacio personal se limita mucho, y a veces tienes el deseo como de aislarte, de convertirte en otro outsider más, ¿no? Y ser atendido por otro, ¿no? Y es ahí cuando, bueno, también tengo a Delvis Campos, que es una clave importante dentro de otro proyecto, que es líder en organización, en todas las cosas. Yo solo no soy. Yo también he tenido otros amigos que nos han apoyado,
muchos, que han estado presentes conmigo todo el tiempo y que me han sostenido, son como mis bastones. Yo también caigo, tengo mis emociones, soy humano, tengo fibra, y entonces me ayudan a levantarme, me ayudan a levantar este espíritu. Yo creo que es un proyecto también, la familia, después, que son otros artistas que también se incluyen, que vienen y trabajan, porque también el espacio lo brindamos para que otros artistas que no tienen condiciones de trabajo vengan aquí a trabajar. Ahora con el COVID no, pero en otro momento nosotros trabajamos con 10 artistas aquí dentro. O sea, tú puedes ver en distintos lados de la casa, vas a encontrarte mesas que yo pongo y ahí ellos están trabajando. Entonces ya la familia también te empieza a cargar de ese ímpetu para tú levantarte. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Entonces me dan terapia psicológica a mí. Para que yo se invierten los papeles. Se invierten los papeles. Y eso es una forma de ayudar. Sí. Hay una pregunta que te están haciendo. Yané Bateta hace una pregunta. Ella quiere saber sobre el señor del Museo de la Basura de la Mar. Gallo, espectacular. Qué bueno que lo dice. Gracias, Yané, por la Gracias. pregunta. Mira, Gallo falleció casualmente este año. Fue muy lamentable. Gallo para mí es uno de los digamos, environment más importantes que tiene Cuba. Un environment auténtico, no un environment por una decisión, digamos, turística, de impacto. Es un environment para sí, que fue poco a poco extendiendo de su casita, empezó trabajando y poco a poco sus vecinos, él comenzó casi un proyecto social donde los vecinos le iban trayendo diferentes latas, objetos, cosas que él después iba componiendo y creó ese gran espacio alrededor, porque no le cabía dentro de su casa, y se fue creciendo y la comunidad lo apoyó. Es un environment de un impacto muy grande, que siempre yo tenía una preocupación, ¿qué va a pasar el día que Gallo no esté? Porque cuando yo conocí a Gallo ya era una persona mayor, yo lo conocí con 92 años, falleció con 96. Entonces, evidentemente, siempre se impulsó a que se le dieran premios, se impulsó a que tratar de que el sistema institucional cultural lo apoyara, para que el día de mañana eso no se convirtiera después en algo que alguien viniera, recogiera y se lo llevara, ¿no? Pero no sé, ahora en estos momentos no sé, porque queda digamos, al poder de la familia y la decisión familiar de ver qué sucede. ¿Qué fue exactamente? Descríbenos un poco para los que no. Bueno, imagínate a la mar, en uno de esos edificios, un apartamento de los que hace esquina. Él empieza a reunir diferentes elementos que va uniendo a partir de cera, muchos materiales disímiles, y va creando pequeños rostros, figurillas, etc. Su obsesión es tanta que llega a cubrir su casa completamente. Imagínate, está muy llena. Ojalá pudiera aportar que imágenes después. Empieza a cubrir su apartamento, pero ya no daba más. Por tanto había que salirse. Y cuando te sale, tenía los jardines alrededor de todos esos edificios que él fue cubriendo, pero con esculturas mucho más grandes. Y entonces ahí empieza a aportar. Él llamaba el jardín de los afectos. Ahí todo el mundo podía ir a visitarlo. Nosotros incluso llevamos muchos coleccionistas, llevamos a personas especializadas. Nosotros tuvimos la visita del Museo de Lausanne en Suiza, o sea, donde se guarda la colección de Jan de Buffet, y vinieron aquí, nosotros lo llevamos a ver, porque nosotros creemos que es muy importante y lo tienen anotado así como uno de los environments. O sea, Lausanne por esa parte lo reconoció, pero fue el camino que nosotros abrimos, en ese sentido. Y Gallo era una persona excepcional, con un nivel de amor, de amistad. También él fue medio espía cuando la guerra de Girón. Tiene toda una historia atrás, todo un background que también le carga, ¿no? de fuerza también emocional a todo ese. No sé, se hizo un libro a través de un coleccionista, Daniel Klein. Se hizo un libro muy importante. Yo tengo ese libro con su obra, un libro que es maravilloso, que es una joya, y se le produjo, que está ahí. Aunque bueno, él ha tenido promociones en otros. Hay varios environments también en Cuba, lo que pasa es que algunos se han perdido, pero hemos logrado guardar imágenes. ¿Y este todavía existe? Este debe existir todavía. Ahora no sé con la condición de COVID si se encuentra todavía, pero debe estar, y creo que su familia lo va a tratar de conservar lo más que pueda.
Yo hacer una pregunta, porque en el arte hay una tensión constante entre arte popular y arte pop, y arte que quiere ser populista, y arte que quiere ser de las masas, y arte que es sofisticado. ¿Cómo tú nos puedes hablar un poco o presentarnos la diferencia que puede haber, digamos, entre este tipo de arte y acciones que yo llamaría populistas de algunos artistas, de introducirse en estos mundos o de utilizar esto, que tú sabes, es una tradición muy vieja, de utilizar estos mundos para entonces ellos hacer una obra que si la venden, que si está legitimada, etcétera? Es muy... Después, si empiezas a estudiar toda la historia del arte, te das cuenta de muchos artistas, hablando hasta incluso de Buffet, bebieron del art brut o bebieron del arte popular en muchos sentidos. O por ejemplo, perdóname, yo sé que no me recuerdo el nombre, pero hay un señor que vive por Jaimanita, por ejemplo, que hace cerámica, que llena Fuster. Todo de cerámica. Sí, Fuster era un artista, pero Fuster era un artista, digamos, él hizo un environment. Pero Fuster era un artista graduado, ¿entiendes? De la escuela. Sí, pero coquetean con esa idea. Pero coquetean con la idea de impacto porque tiene para la comunidad y impacto para el turismo. Tiene todo ese impacto. Pero el artista brut no busca eso. El artista, digamos, un artista brut es mucho más sencillo. Con el respeto, maestro. Es mucho más sencillo, mucho más callado, trabaja para sí. Si tiene un impacto va a ser como una consecuencia de otras cosas. Pero no lo hace con esa intención. No lo hace con esa primera intención. Cuando tú vas a Fuster es todo un proyecto montado. O sea, un proyecto bien armado, bien construido. Que tiene un nivel de impacto internacional también muy grande por su propia experiencia de él como artista en toda una larga trayectoria en Cuba. A diferencia de este. El arte popular, digamos, está más desde un contexto pequeño, puede ser desde un conjunto de caserío hasta una comunidad amplia, pero que ese artista bebe y se nutre de esa realidad, se nutre de ese contexto. Entonces ya es cuando, y el contexto también lo ayuda en financiamiento porque le compra su arte. No es un artista que está excluido del mercado, fíjate. Es un artista que sí tiene esa intención porque reconoce que lo que hace tiene una validez, tiene una razón importante. El artista brut es, digamos, excluido socialmente por su estado mental muchas veces o por una condición que él mismo se impone desde su propia realidad psicológica. Entonces ahí empieza a variar. A tener otro nivel de impacto, mucho más escondido, no responde a una realidad popular porque ni siquiera lo ven, trabaja para sí, muy escondido, lo esconden debajo del colchón, y así, y entonces bueno, hay otra diferencia. El artista populista busca el éxito, y busca el impacto, y estudia el contexto, porque ya tiene una instrucción, entonces bueno, ahí es su nivel de impacto. Tú hablaste ahorita de trabajar con prisioneros también, sí, con presos. Sí, los presos. Háblanos un poco más de eso. Ajá, incluso puedo hablar de la diferencia de Agente Delgado en ese sentido, pues no le podíamos decir que era Brooke, aunque bueno, se fue basando en una experiencia desde la cárcel, desde mucho trabajo que hizo, que sin duda es excelente. Como ya él venía de escuela, o sea, reconocía bien su potencial artístico para poderlo desempeñar y ampliarlo y dinamitarlo de la manera en que lo hizo. Pero ahí está la experiencia desde la Brut con las personas que están dentro de prisión, que casi siempre, cuando ya terminan su estado de encerramiento, no trabajan, suspenden, porque esa es una realidad psicológica muy fuerte. Y entonces prefieren aislarse. Pero lo importante es acumular ese proceso de trabajo que es al inicio. Nosotros tenemos dos artistas que trabajan, que están trabajaron, ya no lo hacen en este momento. Pero su proceso de trabajo en esos tiempos. Por casualidad, ¿tú conoces a un prisionero que se llama Silverio? Que he oído hablar, bueno, no estoy muy al tanto, pero he oído hablar de las redes sociales porque he visto todo lo que está pasando. Porque él también hace escultura, él hace como Anamel hizo un artículo para, creo que fue el estornudo, sobre las esculturas que él hacía también igual, de forma muy, bueno. Una pregunta que te iba a hacer. No lo voy a ver porque me interesaría ver eso. Él ahora mismo está preso y no creo que está haciendo escultura, pero bueno, fue el caso. Te iba a decir, me fui por ahí después. Te iba a decir, cuando se habla de este tipo de trabajo, digamos, se está hablando de arte social. ¿Tú me puedes definir en tu experiencia
qué cosas es hacer arte social en Cuba, cómo se hace arte social en Cuba, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se diferencia de otros lugares. Ajá. Bueno, ahí te podría ver también de arte comunitario, porque hay una definición también de de arte comunitario. Mucha gente piensa que tenemos un proyecto de arte comunitario. Yo digo que no, nuestra experiencia es más desde lo social, porque abarca un terreno mucho más amplio. Lo comunitario se engloba desde una comunidad, desde un ambiente, puede alcanzar 4 cuadras, 5 cuadras, bueno, para decírtelo cómo funciona en nosotros. A lo mejor en un contexto en otros países puede funcionar más amplio porque son más millas. Nosotros lo que hacemos es un trabajo en todo el país. Entonces ahí empezamos a buscar en diferentes provincias artistas, personas que trabajen con este tipo de realidad. Entonces ya digamos que nuestro aspecto es mucho más social, ¿no? Porque nos enfocamos en una realidad social, bajo un perfil determinado. Entonces bueno, es mucho más dirigido, ¿no? En ese sentido, y más amplio en su digamos, nivel de impacto o de búsqueda. Yo sí te pregunto, igual que en el arte, que hay sus tendencias, que el arte va evolucionando, esto ya no se usa, esto es viejo, esto es nuevo. ¿También existe eso en el art brut, aún cuando está desconectado? ¿O no hay una, digamos, no hay una línea de...? No existe. Es lo más interesante también. Está todo muy fragmentado. No se puede decir que tú formas parte de un ismo, aunque lo consideran un ismo, está dentro de la historia, pero yo marco más bien como una tendencia. Una tendencia donde la persona la incluye, no te incluyes. En el ismo tú te incluyes, pero en el caso de la brut no, tú tienes que primero buscar al artista, verlo, ver su experiencia de trabajo y bueno, sí estás dentro de esta realidad. No lo puedes marcar ni siquiera dentro de la línea de expresión dentro del arte contemporáneo, aunque es arte contemporáneo, pero no está basado en las reglas del arte contemporáneo. Son como dos líneas de tiempo caminando al unísono. Y es muy interesante porque cuando empezamos a trabajar con el art brut, mucha gente del arte contemporáneo desconocía, incluso hasta académicos desconocían de la experiencia del art brut. Se hablaba que no había desarrollo dentro del proceso. Es algo que yo me reí, porque definir que no hay desarrollo dentro del proceso de art brut es una cosa muy loca, valga la redundancia. No puedes decir que ese proceso no es un proceso de desarrollo, es una relación, es un proceso que está relacionado a la realidad social y que es una expresión de la realidad social. Según cómo la realidad social se encuentre, tú puedes dictaminar que hay potenciales posibles a que surjan más artistas con esta realidad, porque todo depende de nuestro contexto y de cómo con nuestro contexto ayuda, ¿no?, a que ese proceso se desarrolle. Y bueno, ya como para ir cerrando, una pregunta, ¿por qué a ti te parece importante que se haga un proyecto como este? Porque hasta ahora no había. Pero ¿por qué también te parece importante que quede registro de esto? Bueno, no, el registro yo creo que es importante para la historia del arte. Definir que en Cuba no existía, como mismo te decía, que no había un proceso de desarrollo es una barbaridad. Yo pienso que es un proceso cultural necesario, que está ahí, que está potencial, que hay que visibilizarlo. Nosotros cuando empezamos diagnosticamos alrededor de 50 personas que trabajaban. Algunos lo seguían haciendo, otros no lo seguían haciendo, pero era porque donde único podíamos alcanzar. O sea, pero está ahí, está en la comunidad, solamente lo que hay que verlo para anotarlo, más nada que eso. No hay que crear escuelas para nacer artistas. Absolutamente. Bueno, nada, nos vamos despidiendo. Déjame ver, espérate, porque me están mandando aquí a ver si hay una pregunta. Bueno, me mandan una pregunta que ya la había respondido, es que ¿a quién tú admiras internacionalmente que hace este tipo de trabajo? Pero bueno, eso ya lo hablamos. Que quién lo había hecho antes en Cuba, también ya lo hablamos. La gente está haciendo preguntas que ya habíamos hecho. Pero bueno, nada, te súper agradezco que hayas estado con nosotros y bueno, también nada, a nosotros nos interesa en la directa también hablar de estos proyectos de largo tiempo, porque siempre pensamos que es importante la persistencia y el trabajo a largo tiempo, ¿no? De eso.
Ah, mira, dice, de nuevo Janet dice, ¿el trabajo con el arte en la prisión se circunscribe a la compilación o a un trabajo con los precios y a la creación? No, a la compilación. Porque trabajo con los presos y había que ver incluso cómo se trabaja con te digo mi experiencia en Venezuela con trabajo de personas que fueron presos, ¿no? Dentro del trabajo terapéutico que se hacían con ellos, cuando se les ponía la expresión del arte, tenían la tendencia a hacer lo que él hacía en la cárcel. Por tanto, eso se convertía en una herramienta poco terapéutica porque lo remontaba a una experiencia de la cárcel. Había que ver cómo se está trabajando a nivel terapéutico en las cárceles, en la arteterapia, que también forma parte de eso, cómo se está trabajando, pero en el mejoramiento del individuo, en la construcción de un individuo social incorporado, no un individuo todavía que le estás dando una herramienta para que trabaje o no, simplemente no, sino que hay que tener un buen uso de la herramienta terapéutica y hay que saber cómo usarla. En el caso de los artistas art brut que han pasado por procesos carcelarios, es que han tenido fórmulas de expresión auténtica. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, artistas que han estado en prisión, una muchacha, no puedo dar el nombre porque incluso ella dio su seudónimo, que mandaba sus denuncias por pequeños papelitos en método donde había violaciones incluso dentro de la prisión. Era muy triste ese proceso, cosa que sucede mucho en la prisión, sucede en todas las prisiones. Pero ella se expresaba a través de la denuncia, robándole al médico un pedacito de método, entonces hacían unos dibujos. Y así recolectamos. Los dibujos eran como una clave para... Era una clave que bueno, te mostraba una escena de la realidad por la cual ella estaba pasando en ese momento, muy triste. Y entonces nosotros después ella salió de la prisión y conversamos. Ella me los mandaba los dibujos después se los devolvimos porque ella tenía esa necesidad de tenerlos y no quería tener su privacidad a la vista de todos. Que lo entendimos, por supuesto, porque es una realidad excesivamente dura. Aquí tenemos más preguntas porque ahora viene el momento de veces. Están preguntando, Pedro Camacho está preguntando si el trabajo con los presos en todo el país. Debe ser en todo el país. Debe ser. Pero lo habla desde art brut. Sí, desde el art brut. Mira, es muy difícil acercarnos al sistema penitenciario. Hubiéramos querido, pero desde nuestra realidad como grupo independiente es muy complejo acercarse al sistema penitenciario. Además, entiendo de que está prohibido extraer cualquier dibujo, objeto o cualquier papel que venga de las prisiones. Entiendo eso. Entonces se obtiene muy poco. Hemos tenido algunos dibujos por cosas así que han podido sacar a través de familias, a través de visitas, y lo hemos mostrado. Pero como mismo lo mostramos, lo devolvemos porque ellos lo quieren tener, porque no quieren tener continuidad. Entiendo también el respeto por la parte psicológica del sufrimiento con relación a este aspecto. Una pregunta, ¿con quiénes ustedes han colaborado o han tenido que entrar en sinergias o en asociaciones para poder hacer el trabajo que hacen? A nivel institucional. A nivel institucional. Es decir, aquí hay gente que pregunta si ustedes trabajan, por ejemplo, han trabajado con la pastoral carcelaria, pregunto yo si han trabajado con... No, yo trabajo con la gente directo. ¿Nunca has tenido que negociar con una institución? No, si negocias con una institución es imposible. Ya. Es imposible acercarse de esa manera. Tienes que negociar con la gente. El people to people. Es lo que a mí siempre me gustó. Esa relación persona a persona, que es la mejor, donde yo convido a que vengan y vean el proyecto, vean el trabajo que estamos realizando y de ahí empiezan a sacar. Yo conozco a tal persona, yo conozco a Manuel y ahí empiezo a sacar experiencia. ¿Cómo tú los encuentras? Porque... Sí, es ya casi energía. Yo digo que es casi energía porque así voy. Como te digo, empezamos casi siempre con la parte peyorativa porque la gente así a nivel social responde. Te decía, ¿dónde está un artista que pinte en la comunidad o algo por el estilo? Y dice, el loquito, tal, más cual, entonces ahí vas. Bueno, está bien. Poco a poco eso se ha ido variando. Las personas al revés, ahora cuando me llaman me dicen, fulano está aquí, pero no me lo habla de ese aspecto operativo, tratando de siempre dar una importancia a lo que ha visibilizado, porque ya entiende que existe este modelo de expresión, que no es un modelo de expresión académico, sino un modelo de expresión. Le hacerte una pregunta, ¿hay una diferencia grande entre dar talleres
o tener espacio, por ejemplo, como Antonio hablábamos ahorita, que daba los talleres a esos niños que nunca habían tenido acceso al arte. Y recopilar. A mí me parece que Art Brut, por lo que hemos estado escuchando, es más bien como un centro de recopilación, digamos, ¿no? De almacenamiento, de mostrar. O sea, tú funcionas entonces como una galería, más que como un proyecto social. Somos los dos. No decimos galería porque la galería no es la parte legal de nuestra realidad. Sí. Yo y como artista no me considero un galerista. Porque el galerista tiene una función y tiene un objetivo, un perfil muy bien trazado. A mí me gusta siempre la experimentación, me gusta el trabajo con las personas, me gusta otro nivel de diálogo, me gusta estudio. Y el estudio está un perfil perfecto para nuestra realidad, o sea, no discute sobre nada y mi condición de espacio también no me lo amerita desde una galería. Yo tengo una casa que he puesto en función de exhibir procesos de arte de otras personas. Entonces, bueno, por esa realidad estamos así. Disculpa, no me recuerdo la otra pregunta que era... Que más que dar esos talleres estás como... o sea, sí, los talleres tienen un principio, porque hay otro grupo social, digamos, de artistas, que sí necesitan de la sociabilización y que se ayudan. Por ejemplo, nosotros trabajamos con síndrome de Down, con autistas, trabajamos con personas con retardo, con trastornos mentales. Digamos a nivel talleres para esas personas. No son talleres, son espacios donde ellos vienen a trabajar, a sociabilizar y bueno, todo el proceso está relacionado al arte. Es un taller, puedes verlo de esa manera, pero no se induce el proceso creativo. O sea, lo único que nosotros te creamos, tú trabajas ya con lápiz, crayola, bien, lo único que te voy a dar lo mismo que hasta ahora tú vienes haciendo. Y la idea es no crear una institución, porque ya hemos visto por otras experiencias que el cubano, no sé si es una tendencia, un proceso a institucionalizarse. O sea, nosotros tenemos eso metido a nivel calcáreo. Entonces, no es venir a la casa y trabajar en la casa. No, tú ya tú venías haciendo arte, tienes que hacerlo en tu casa, sin que yo rompa una dinámica, ¿no? No es venir a hacerlo aquí únicamente, sino es que también en tu casa. Y es lo que ha pasado ahora con el COVID, que no vienen, sufren de la parte de no poder conversar, pero aún están haciendo arte. O sea, eso es algo bueno porque no tienen un proceso de institucionalización. No dependen de mí para crear. Ellos son artistas porque lo son y porque lo vienen muy adentro. Pero ¿te parece importante darles ese calificativo de artistas? Yo creo que sí. Es decir, tú como artista trabajando yo creo con que ellos, esa función que yo creo que tienes, que es como decir, ok, esto tiene valor, esto tiene... Sí, yo creo que... ¿Qué importa, no? Me pregunto, sí. ¿Qué importa si para ellos son artistas y no les importa el mundo del arte? Porque le das el mundo del arte y el mundo social, clasificar al individuo, parece que es necesario. Es necesario. Si tú te digo a ti que vienes a ver arte de nadie, no responde, a lo mejor. Y el mundo del arte es así. Entonces tengo que evaluar. Yo creo que soy maestro y evalué a muchos artistas muchas veces, participé de tesis y tutoría de tesis, y creo que tengo toda la capacidad para definir procesos artísticos auténticos. ¿Pero por qué es importante? Es importante para nuestra realidad. No es un modelo del Art Brut, es un modelo de nuestra realidad, que es así. Es un modelo que tienes que incluirlo, tienes que apoyarlo, afincarlo, para que crean. De otra manera, lo sigues tratando como ese loquito que está en la esquina garabateando, porque ni siquiera le dices arte. Entonces tenemos esa problemática. Por tanto, para mí son artistas. Tenemos 2 preguntitas más y vamos como cerrando. Aquí me pregunta Débora que si alguien de tu graduación o de tu época también se inclinó a hacer trabajo social o similar al que tú haces. Ojalá que me ayudes, pero no recuerdo. No recuerdo por el momento. No, es que también en esa época no estaba de moda. Hacer arte social y menos esto. Exacto. Sí. Y la otra pregunta que me hace es si has llegado a hacer lo que haces ahora porque tuviste una educación en el arte, y si no lo hubieras tenido, si hubieras llegado igual. Bueno, ya la vida me inclinó. Hay algo. Yo soy... Por una parte me toca la parte mística, de entender que hay realidades impuestas, ¿no? Hay algo a lo que uno vino en esta vida a hacer. Y que bueno,
se me da muy bien hacer esto. Y además me lleno con cierta paz, en el fondo. Estuve 3 años apartado. Cuando empecé el proceso de investigación con René Cruz, estuve apartado totalmente del arte. No iba a ninguna exposición, tratando de limpiar mis ojos. Porque estoy prejuiciado, estaba prejuiciado. Proceso educativo, enseñanza, invasión, golpe cerebral. Deseducarte. Exacto. Tuve que limpiar mi vista para poder entender este proceso. Entonces, bueno, bajar mi ego personal, no llegar hablando de mí solamente, sino apoyando al otro como una necesidad. Y eso me ha llenado cierta fuerza para poder seguir trabajando con esto. Yo creo que era algo que estaba ahí en mi camino y que me gusta hacerlo, cierta paz, esa necesidad de paz cuando trabajo de esta manera. Y sé que es algo justo, y que es bueno, y que es arte, y que tiene muchas cosas positivas en ese sentido. ¿Qué cosa, ya la última, qué cosa te gustaría que sucediera con el arte? ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría que, no sé, que el Ministerio de Cultura cogiera y dijera, mira, vamos a apoyar a toda esa gente? Una vez estuve en mi mano, tenía en mi mano todo el dinero, no por mí, porque no soy rico, no por mí, pero teníamos en la mano una persona que quería construir un museo, el primer museo de arte. Entramos en una... Yo me reuní, en aquella época estaba con Rubén del Valle, estaba de director del Consejo Nacional de las Artes Plásticas y le planteé la idea. Algo que él vio, que lo entendí como lógico. Aún no está el Museo de Arte Contemporáneo en Cuba. Pero precisamente porque uno va a ser más importante que el otro. Bueno, es que yo todavía estoy en la base. No voy a dar mi opinión, porque yo creo que eso venía por otro lado. Pero no lo vi desde el espíritu, o sea, no se me plantó como una negación. O sea, lo primero que se me habló fue, mira, plantea tu proyecto de casa donde puedas entrar y bueno, ahí entra todo lo que pasa. Y ahí empezaste a hacerlo en la casa. Entonces ahí fue cuando no tenía otro lugar a donde dirigirme y entonces bueno, pero teníamos la posibilidad fuerte de comprar un espacio grande, estaba hablando de almacén o algo bien grande. O había intenciones por parte de coleccionistas muy fuertes ahí que querían trazar con eso. Pero bueno, todavía no hay museo de arte contemporáneo. Creo que eso lo dice todo. Ya. Bueno, muchas gracias y como nada. Siempre decimos, ni estamos solos, un placer. Ni somos pocos. Un placer, Tania, de verdad. Dale un abrazo. Un abrazo. Igual, gracias. Y bueno, y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y por las preguntas.